Sean bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando profecías bíblicas. Estamos estudiando los sellos de el Apocalipsis, los sellos que están nombrados en el libro de Apocalipsis. Y en esta ocasión vamos a centrarnos en estudiar el quinto sello de el Apocalipsis. Ya hemos visto los 4 jinetes y ahora vamos a ver este quinto sello. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11, que nos dicen: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre y los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí nos está hablando de que este quinto sello se trata de el sello de la justicia. La justicia es un sello, puesto que impide que los que están inscritos en el libro de la vida reciban lo que les corresponde. Hay un impedimento y ese impedimento se llama justicia. La justicia es una base. La justicia es algo que está puesto como un cimiento. Nos dice el diccionario sobre la palabra justicia que significa: justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Esto es la justicia, lo que da a cada uno lo que le corresponde. Y Dios es justo porque determina tiempo para todo. Nos dice Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo para lo que se quiere debajo del sol. Entonces hay tiempo para construir y tiempo para derribar. Hay tiempo para amar y tiempo para aborrecer. Todo tiene su tiempo y Dios ha dado tiempo para que esta creación, esta humanidad se arrepienta. Hay un tiempo para arrepentimiento y hay un tiempo para castigo, para condenación. Dios en su misericordia ha establecido esos tiempos y entonces tienen que quitarse lo que está impidiendo un avance. Tiene que ser movido lo que está impidiendo ese avance. Entonces, la justicia ha sido establecida como un cimiento, una base, un principio. Y ese principio tiene como finalidad un reinado. Ese principio de la justicia como un cimiento lo vemos establecido por Dios en Hechos 13, 22 al 23, que también nos dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Dios levantó un Salvador conforme a la promesa del primero. Entonces el primero queda establecido como un principio para algo superior, para algo mejor. Pero la justicia tiene ese principio. Ese principio, en la definición hemos visto que es aquel que obra, aquel que hace, aquel que trabaja,
es una operación de servicio. Tiene la justicia ese principio que es una operación de servicio, es un ministerio y es un ministro. Para ser grande, nos dice la enseñanza de Jesucristo, primero hay que hacerse pequeño, hay que obedecer, hay que hacer. Y nos dice también la Escritura que Jesucristo se humilló, se hizo humilde hasta lo sumo, hasta la muerte, y Dios le exaltó y le dio nombre sobre todo nombre. La justicia tiene ese principio, tiene un origen, tiene un inicio, y ese inicio pasa hacia una finalidad. Entonces este quinto sello tiene ese propósito. Al ser quitado, nos está indicando que pasa de una operación, pasa de hacer algo, del ejercicio del servicio hacia un señorío. La justicia nos dice que está inclinada a la verdad. La justicia opera hacia la verdad. Y la justicia es un valor moral. El valor moral es la distinción del bien y del mal. Pero el que es justo, el que opera en justicia, se inclina hacia el bien. Quiere decir esto que el justo va a poner el bien sobre el mal, va a actuar haciendo bien. Esto quiere decir que va a corregir el mal. Conoce el mal, sabe del mal, pero sabe del bien. Y con el bien va a corregir. Es el principio de la corrección. Todo siervo, todo empleado es contratado para corregir. El empleado es contratado para barrer. Esa es una corrección del mal. En lo que se ha ensuciado, lo lava, lo limpia, saca la basura. El carpintero compone, resana, el albañil pinta, repara. Es un reparador. Eso es el efecto de la corrección. La primera operación de la justicia es que se centra en corregir los errores. Todo siervo, todo empleado se va a centrar en corregir lo que se desordena, lo que está descompuesto, lo que se ensucia. Esa es la acción de la justicia y esa es la acción de Jesucristo como Cordero inmolado. Viene a deshacer las obras del enemigo. No viene a condenar, viene a corregir, viene a ver, esto está mal. Entonces hay que repararlo. Esto no funciona, entonces hay que repararlo. El primer comportamiento del siervo es ver, ¿se puede reparar? Hacer lo posible por hacerlo funcionar, por echarlo a andar. No es de deshacerse de él inmediatamente, sino es ver si se puede componer y reparar. Jesucristo viene a deshacer las obras del enemigo. Jesucristo viene a reparar, a componer lo que está descompuesto, aquello que dejó de funcionar. El hombre dejó de funcionar, el hombre murió, es como una televisión descompuesta, es como un aparato descompuesto, es como algo que está roto, una ropa que está, le falta un botón, es algo que quedó inutilizado. Entonces viene alguien y revisa.
¿Se puede reparar? ¿Qué es lo que necesita para ser reparado? Y viene con sus instrumentos, viene con sus herramientas para probar y para intentar esa reparación. Ese es el primer Esa es la primera operación, esa es la primera acción de la justicia, reparar. Cuando David era pequeño, cuando David estaba cuidando a las ovejas, él tenía esa encomienda de cuidar, de pastorear a las ovejas. Y entonces conocía y sabía que habían leones, que habían osos que venían a destruir a el rebaño. Entonces la operación de David era solucionar, era reparar aquello que dañaba, aquello que mataba, lo reparaba, lo hacía a un lado, luchaba contra los osos, luchaba contra los leones. Entonces era un reparador del mal. Se enfocaba a que el mal no continuara dañando y a detener el mal y que las ovejas pudieran vivir. Esa es la acción de Jesucristo, detener el mal para que aquellos que creen en Él, aquellos que han sido bautizados, aquellos que han confesado esa fe, tengan un comportamiento adecuado y acorde al Evangelio del mal, dejar de hacerlo y comenzar a hacer el bien, funcionando hacia el bien. Esa es la primera acción de la justicia, pero la justicia tiene una escala mayor, que es el juez. Entonces el juez va a intervenir con aquello que definitivamente no se puede reparar. Hay cosas que se pueden reparar y hay cosas que no se pueden reparar. En la sociedad funciona de esa misma manera, porque en la sociedad es donde vemos la acción de la justicia. La primera acción de la justicia la vemos con los padres y los hijos, donde los padres corrigen a los hijos. También el maestro corrige a los estudiantes enseñándoles. El médico corrige a los enfermos dándoles medicina. Y así vemos con muchos servidores como la policía corrige algunos desórdenes, corrige algunos excesos, el de tránsito también corrige algunos excesos. Es de reparación y ese es el sentido o la acción de la corrección que tiene la justicia. Pero aquello que ya no se puede componer, aquello que es reincidente, entonces pasa a manos del juez, pasa para ser juzgado, pasa el que daña, el que contamina a la sociedad haciendo el mal, roba, miente, comete fraude, es violento, es un asesino, cualquier cosa mala que daña a sus semejantes y a la sociedad y también a él mismo, entonces el juez toma ese asunto y le limita la libertad, lo separa de la sociedad, porque es alguien que no ha aceptado la corrección, es alguien que ha desechado la corrección. Ya se le ha hablado, sus padres le hablaron, sus maestros le enseñaron a hacer las cosas correctas, a tener un oficio. La policía lo sancionó, la policía
le dio recomendaciones, le dio correcciones, y así ha sucedido, y no ha hecho caso, y entonces se convierte en un delincuente. Este delincuente es limitado, les quitará la libertad, y el juez es el que va a sentenciar, y la sentencia va a ser una separación definitiva de la sociedad. Le va a dar una sentencia de tantos años de cárcel, y la cárcel es separarlo de la sociedad. Es como si se le matase de la sociedad, es como si se le destruyese de la sociedad. Claro que aquí es temporal, pero ese es el efecto de la justicia. Aquello que se puede reparar, se repara. Aquello que ya no se puede reparar, aquello que ya no funciona, aquello a lo que ya se le ha invertido, se le ha hecho todo lo que se podía hacer, porque eso es justo, hacer todo lo que se puede hacer, invertir todo lo que se puede invertir, revisar todo lo que se puede revisar. Y entonces, si algo funciona, se le deja. Se le pone en un lugar de utilidad y se habla bien de él. Pero aquello que no se puede corregir, entonces es desechado, es tirado a la basura, es destruido por inútil. Entonces tenemos dos acciones de la justicia. Uno es de corrección y el otro es de juicio. Y el juicio trae una sanción mayor, que es destrucción o es separar lo inútil. Aquí, cuando se abre el quinto sello, cuando el Cordero abre el quinto sello, se ven las almas de aquellos que han muerto creyendo en Jesucristo. Se ven a aquellos que están bajo esa protección de la sangre del Cordero. Exclusivamente, no hay nadie más. Nos está indicando que hay una separación de aquellos que han creído, de aquellos que han aceptado la corrección, de aquellos que sí han visto ese efecto cuando vino el reparador, que es el Cordero, cuando vino a aquel que les dijo están haciendo las cosas mal. Creyeron y comenzaron a hacer las cosas buenas, enseñadas por el Cordero. Aquellos están reunidos. Hay una separación. Y afuera están todos aquellos que no han aceptado la corrección, todos aquellos que desecharon, todos aquellos que se opusieron a ser corregidos. Y entonces viene la acción del juez. Y esa acción la comenzamos a ver con estos que sí han aceptado la corrección. El juez, el juicio, la justicia nos dice que es dar a cada quien lo que le corresponde, apegado a la verdad, lo que le corresponde. Y entonces el juez hace dos cosas, porque ante el juez llega una víctima y habiendo una víctima hay un victimario. Esta víctima reclama justicia, reclama que se le reintegre o que se le dé de lo que fue despojado o del daño que ha sufrido. El juez sanciona, el juez condena al que ha violado los derechos de esta persona.
el juez sanciona a aquel que ha cometido delito y que se ha convertido en un victimario. Y al que ha sido víctima se le restituye, se le devuelve lo despojado, se le devuelve aquello que ha perdido, se le hace justicia, se le devuelven sus derechos, se le devuelven sus posesiones, todo aquello de lo que fue víctima, de lo que fue saqueado por aquel que el victimario, el malo que le causó un daño. Entonces el juez tiene que reparar el daño, reintegrar, devolver. En este quinto sello se ve esa primera acción del Cordero, esa primera acción de la justicia. Ya separó lo que sí se pudo reparar y ya puso de lado aquello que no ha aceptado la corrección. Y aquellos que no han aceptado la corrección, viene el castigo, viene la ira de Dios. Pero en aquellos que han aceptado la corrección, comienza a mostrarse las evidencias tangibles de esa misericordia. Comienzan a restituírsele los derechos, las bendiciones en el reino de los cielos. Pero también nos dice, esperen un poco y ya se les está haciendo justicia. Dice, esperen un poco porque aún faltan algunos, aún faltan unos pocos. Aquí nos está indicando que el juez está actuando, se está estableciendo lo que es llamado el tribunal de Cristo, enseñado por el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 10 al 11, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dios sabe lo que somos, Dios sabe si hemos creído, si hemos sido reparados por la sangre del Cordero, por el testimonio de Cristo en la cruz del Calvario, si hemos dejado el pecado y el error y hemos comenzado a dar pasos haciendo lo bueno, manifestando que hemos aceptado la corrección. Pero aquellos que no han aceptado la corrección es para condenación y para ser destruidos. Aún hay tiempo. Aquellos que faltan son aquellos que van a ser arrebatados. Son aquellos que aún están en la tierra, pero que el Cordero, con voz de mando, con autoridad, ya como rey, los va a llamar. A los que hayamos quedado, a los que aún faltemos, vamos a ser llamados. Cuando dice que aquellos que han muerto, lógicamente se está refiriendo a aquellos que han dormido. En la escritura se toma esa frase, aquellos que durmieron. Y se da a entender, o quiere decir, aquellos que fallecieron, aquellos que su cuerpo biológico dejó de funcionar, o aquellos que han exhalado al espíritu. Pero no se está refiriendo exclusivamente a esa muerte, sino que se está refiriendo que han muerto con Cristo. Romanos 6, 4
al 8, el apóstol Pablo nos habla de lo que es esta muerte, de qué se trata de aquellos que murieron, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esta es la muerte. Estos son aquellos que están debajo del altar cuando el quinto sello es quitado. Aquellos que han muerto en Cristo, aquellos que han sido bautizados en el nombre de Cristo, aquellos que han creído y que han dado testimonio de ese bautismo, de esa muerte, muriendo para el pecado, no haciendo las cosas del pecado, manifestando una vida nueva, que quiere decir aquellos que han aceptado la corrección y que viven como aquellos que han sido corregidos, aquellos que, habiendo estado descompuestos, siendo inútiles, hemos aceptado el Evangelio de Jesucristo y vivimos y damos testimonio de esa restauración, de ese cambio, ahora haciendo lo bueno. Antes hacíamos lo malo, pero ahora reparados, restaurados, aceptando la corrección, hacemos lo bueno. Y estos son los que están bajo el altar. Aquellos que están esperando la acción del juez, la restitución de las cosas. Aquellos que hemos sido reparados, pero estamos esperando la restitución, la vida eterna, la bendición espiritual, el reino de los cielos, esa paz, ese gozo, esa bendición plena, sin la maldición del pecado, esa liberación plena, ese abrigo del Altísimo. Y entonces, aquellos que aún faltan son aquellos que también están inscritos en el libro de la vida, que quiere decir, inscrito en el libro de la vida es aquel que ha creído, aquel que ha muerto en Cristo, aquel que ha sido bautizado en Cristo, aquel que ha sido restaurado, aquel que ha aceptado la corrección y da testimonio de ello. Pero en la tierra aún faltan algunos, faltan los últimos. Pero estos últimos no van a morir como los primeros, en una muerte física o una muerte biológica, sino que se comparte la misma muerte en Cristo. Pero estos van a ser arrebatados o vamos a ser arrebatados los que quedemos, como nos dice 1 Tesalonicenses 4 al 1. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Está hablando de aquellos que exhalaron, de aquellos que murieron biológicamente. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros,
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la acción del quinto sello, el sello de la justicia. Termina el tiempo de la gracia y comienza el tiempo del tribunal de Cristo. Este es el quinto sello. Nos dice Zacarías 11, del 9 al 11. Esta es una profecía que está en el Antiguo Testamento. Y Zacarías le es revelada esta profecía. Y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muera. Y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada uno coma la carne de su compañero. Tomé luego mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Esta profecía de Zacarías se está cumpliendo en Apocalipsis 6, en el quinto sello. El tiempo de la gracia, el tiempo de la corrección, el tiempo de hablar, el tiempo de que Jesucristo nos llama, nos pastorea, nos conduce, ese tiempo termina. Y ya es el tiempo de hacer la separación de las ovejas y los cabritos. Es tiempo de hacer la separación del trigo y la cizaña. Es tiempo de hacer toda esa división. Está hablando, la que muere, la que pereciere, que perezca. Los que están en la tierra. Porque en el cielo están aquellos que esperan, aquellos que confían. Y aquí nos está diciendo, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. La palabra de Jehová. Los pobres miran la justicia, aquel que les haga justicia. Esperan a aquellos que les hagan justicia. Y los malos también están en espera de esa justicia, de esa condenación. Ellos luchando para que el juez no se establezca, ellos interviniendo para que la justicia del juez no los alcance. Esa intervención son los primeros 4 jinetes. Están pretendiendo interferir en ese avance de la justicia, que el Cordero comience a actuar como juez. El quinto sello es el sello de la justicia, donde se deja de actuar como el pastor que corrige, que guía, aquel que ama, que bendice, y comienza a definir aquellos que han aceptado la corrección y aquellos que no han aceptado la corrección. Y se va a enfocar hacia uno y hacia el otro, impartiendo justicia, dando a cada quien lo que le corresponde. Esa es la obra de la justicia, y de esto trata el quinto sello. Nosotros aún tenemos ese tiempo. Nosotros que aún quedamos, tenemos ese tiempo de reconocer, de reflexionar, que es tiempo de gracia, que es tiempo de corrección, que es tiempo donde podemos vivir esa corrección para no ser condenados, para no caer en manos del juez,
para ser condenados, sino para recurrir ante el juez pidiendo clemencia, pidiendo justicia en la restitución de aquello de lo que hemos sido despojados, de aquello de lo que el minador, de lo que el salteador, de lo que el maligno nos dañó y nos despojó. Esta es la esperanza de vida. Esta es la esperanza de el Salvador, de el Cordero inmolado. El quinto sello es el sello de la justicia. Dios les bendiga.